Ahora sí comenzamos en vivo. Is it on? We are live. Any music, so I can just test it. They really see the pops. That's it. Yeah. I just want to test the volume. Yeah. Well, that's what you can tell you to sign. Yeah. Okay, so now I can sign here. I can sign here. I can sign here. Uy, You can do it too. You can watch it there. oh yeah. Connected. Yeah, that way you know. Me ayudas. Cuando alguien responde algo, pone algo en el chat. Tú respondes también tú. Un saludo. Me ayudas ahí. Ya te pusieron a trabajar. Telmo está conectado. Nice. Saludos, Telmo. Termito, saludos. Se queda hasta el último. Sí. Bueno, saludos. Sí, se cierra la Biblia. Ahí viene. Ahí está. You can control the volume from your iPad, or if you want me to lower it. ¿Lo va a cantar? ¿Lo va a cantar? Ahí tienes que bajar. Vas a ver con la gente como exponente. ¿No tiene su papel de canto? Aquí está de canto, solo para que sigan. Sí, yo estoy viendo la camisa de otro Aquí. color. Tienen uno, todo Sí, el mundo. Sí. Aquí está. Entonces necesitamos que saquen volumen de los teléfonos. Yeah, todo el volumen de Por para favor. teléfonos Para que solo para seguir. Si bajamos volumen, Tenemos que dar la bienvenida. se conectó Edgar Villagómez. Wow, chévere. Como yo no veo. Ah, No veo. sí. No veo que se conectó. Oh, let me see. Aquí este tiene que el chat. ¿Ves el chat? Comment on aquí. Right there. We are on. Okay. 1, 2. Estamos live. Estamos 6 personas ya. Después voy a... Esto en itself es milagro. Eh, después de la alabanza, se quiere conectar Guillermo para decir unas cuantas palabras. Ya. Okay. So, vamos a Es comenzar. un testimonio que bueno. Once we do, Tell me when. well, after, right? Guillermo después de la alabanza. Oh, no sé si se conectó. Ah, no sabía. Después de la alabanza sería entonces. Para llamarlo, para que le llamemos a Guillermo. Porque le pongo speakerphone. Oh. Oh, no, después de la alabanza. Sí. Ok, comenzamos. Ya. So yours. Amén, hermano, Dios lo bendiga, Dios me los guarde y nuevamente bienvenido al hogar de Emma y Washington para estos estudios bíblicos que hemos estado realizando ya por, yo creo, como más de 4 meses, ¿verdad? Gloria a Dios por eso y lo lindo es que semanal estamos presentes, no como que faltamos una semana, sino que todos los viernes estamos, ¿verdad?, juntos escudriñando la palabra del Señor. La semana pasada terminamos con el Evangelio según San Marcos. Fue, ¿verdad?, algo muy interesante, ¿verdad? Pudimos aprender mucho de la palabra. Y en ese día vamos a comenzar con el Evangelio según San Juan. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a entrar en una alabanza al Señor. Y luego tenemos a nuestro hermano Manuel que nos dirige en oración. Con nosotros, gracias al Señor, tenemos a los pastores Daniel y Marita con nosotros. Y nuestra hermanita Marita, que la semana pasada la echamos de menos en su alabanza, en su tono, ¿verdad? Pero gloria a Dios que está aquí con nosotros en este día, ¿verdad? Y le aseguro una cosa, hermano, que lo vamos a escuchar mucho mejor. ¿Okay? Bueno, Dios me lo diga, hermano, de nuestra hermana Marita con nosotros.
tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro están en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior y hoy representamos de aquí, Señor, aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, sea la historia con gracia y verdad. Te adoramos, Cristo. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. La, 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 la. Y de tu plenitud cobramos todo. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, 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 de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. La melodía de tu
gracia llena mi vida de tu amor. La melodía de tu gracia lo hace todo nuevo. La melodía de tu gracia llena mi vida de tu amor. La melodía de tu gracia lo hace todo nuevo. Tú haces 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 todo nuevo. Sí, Señor, aleluya. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo guarde. Le damos la bienvenida a aquellos que están con nosotros por primera vez. Espero que disfruten, ¿verdad?, con nosotros de la palabra del Señor. Y como siempre, vamos a entrar, comenzar con una oración. Y vamos a traer a nuestro hermano Manuel que así nos lleve en oración. Inmediatamente después de eso entraremos en el Evangelio según San Juan. Hermano Manuel. Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta noche. Es una bendición una vez más poder estar acá reunidos en este lugar. Damos gracias al Señor porque nos ha dado de su misericordia para poder estar en esta noche y poder aprender más de la palabra del Señor. Así es de que le damos gracias en oración, oramos todos y el Señor esté con nosotros esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche, Sí, Señor. por esta oportunidad que tú nos regalas de poder estar congregados en este lugar. Bendice, Señor, esta noche, bendice tu palabra que va a ser impartida, Señor, en cada corazón, que lleve fruto, Señor, en cada vida, para que nosotros podamos recibir más y más de tu palabra. Señor, te damos gracias en esta noche, habla nuestra vida, bendice a cada uno de los que estamos acá, los que vienen por primera vez, Señor, para que esta no sea la primera vez, sino que siempre estemos juntos para adorar y bendecir tu nombre. Señor, a los que nos están viendo también en las redes sociales, te pedimos que tú bendigas a cada uno en aquellos lugares donde hay necesidad. Pon tu mano de poder y que la sangre de Cristo cubra la vida de cada uno de nosotros esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gloria a Jesús. Bueno, hermano, la semana pasada terminamos con el Evangelio según San Marcos y hoy vas a comenzar con el Evangelio según San Juan. De acuerdo de la palabra del Señor, tenemos 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios que tenemos? Juan, Mateo, Lucas y Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como ¿cuáles evangelios? ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Sinópticos. Sí, ¿no? ¿Y qué quiere decir esa palabra? casi hermano? igual. Que son casi iguales, hablan casi lo mismo. Porque los 3 casi hablan mayormente de las mismas enseñanzas que habló Jesús. Pero el Evangelio según San Juan es aparte de ellos 3, porque en él encontramos enseñanzas de Jesús que no encontramos en Mateo, Marcos y en Lucas. Solamente hay una historia en todos los 4 evangelios en cual la misma historia es repetida en todos los 4 evangelios. ¿Saben cuál historia es esa? ¿Qué milagro? Es un milagro. Y no estamos hablando porque los 4 hablan de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero los milagros de Jesús, solo hay un milagro que es hablado y notado en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. La duplicación del pan. Amén. Aleluya. 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 Ok. The feeding, la alimentación de los 5,000 personas. Ok. Con los 5 panes y los 2 peces. Es el único milagro que es registrado en los 4 evangelios. Ok. Al evangelio, como estaba diciendo, el evangelio de Juan, que vamos a comenzar hoy,
es un evangelio muy diferente de los primeros tres, porque en él encontramos enseñanzas de Jesús que no los encontramos en Mateo, Marcos y en Lucas. Unas de las cosas que encontramos en Juan es conocida como los 7 yo soy. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Son 7 yo sois que Jesús menciona, y Juan nos da la ilustración de eso, ¿ok? Pero antes de comenzar, le voy a repartir unas hojas que le preparé solamente con un fondo histórico sobre el Evangelio según San Juan, ¿ok? Espero tener suficiente para todos, si no, ¿verdad? Sí, pueden compartir, ¿ok? En el caso que no tengamos toditos, ¿ok? Me encantó algo de la canción que estábamos cantando, que dice, cambia la historia. Que Dios cambia la historia. ¿No? Que Dios cambia la historia, hermano. Y lo da, ¿verdad? Y lo da, ¿qué? Una nueva vida. ¿Ok? Con gracia y verdad. Sí, Dios cambia la historia, hermano. ¿Ok? ¿Todos tienen uno, hermano? Sí. ¿Sí? Si sobraron, pues entonces pueden darle a una persona que está compartiendo con... Ah, ok. ¿Alguien? Tenemos una extra. Tenemos 2. Ah, ok. Aleluya. ¿Alguien? Amén. Si hay extra, pues amén. Ok. Normalmente yo dejo que los hermanos lean, pero en este momento yo voy a leer, ¿ok? Ustedes me siguen, ¿ok? El Evangelio según San Juan, autor. Juan 21, versículos 20 a 24, describe el autor como el discípulo a quien amaba Jesús. Y por razones tanto históricas como internas, se entiende que es Juan el apóstol, uno de los hijos de Zebedeo. Fecha de su escritura. Del descubrimiento de ciertos fragmentos de papiros fechados alrededor del 1935 después de Cristo, se deduce que el libro tuvo que haber sido escrito, copiado y haber circulado antes de esa fecha, y mientras que algunos piensan que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, es más aceptada la fecha de su escritura entre 85 y 90 después de Cristo. Pero muchos dicen, porque recuerda que en ninguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que menciona que, como en otras palabras, que Mateo no dice yo Mateo escribí Mateo, sino que se deja entender por los estudiosos de la palabra que fue Mateo que escribió el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio según San Juan. ¿Ok? El propósito de la escritura. En Juan capítulo 20, versículo 31, cita el propósito de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida que en su nombre. Entonces, ¿cuál fue el propósito, Manuel, del libro? Tengas vida en su nombre. El propósito del libro es para que esta se ha escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas que vida en su nombre, ¿ok? A diferencia de los 3 evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Cuando mencionamos la palabra deidad, ¿qué quiere decir esa palabra? Divino Dios. Explícate, Manuel, ¿cómo que 2 en 1? Porque Jesús era Dios y al mismo tiempo era hombre. Era la deidad de Dios. La deidad de Dios. Entonces, cuando vemos la palabra deidad, es que quiere decir que Jesús era ¿qué? Ok, a la misma vez. Dios y hombre a la misma vez. Entonces, el propósito del Evangelio de según San Juan era presentar a los que estaban leyendo que Jesús era ¿qué? Dios y también hombre. Ok, la deidad ¿qué? De Jesús. Ok. Seguimos, hermano. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, así como atraer a otros a la fe, sino que también buscaba corregir una falsa enseñanza, mostrar la deidad de Cristo y ilustrar que su ministerio. ¿Okay? Jesús hizo muchos milagros. ¿Okay? Yo creo que un promedio como de 39 milagros son registrados en la Biblia, pero Juan solamente menciona 7 de ellos. ¿Okay? Juan solamente menciona 7 de ellos. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan
El suyo es el más teórico de los 4 evangelios y con frecuencia de la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Él comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Como ustedes pueden ver, los que estamos estudiando con nosotros el Evangelio según San Marcos, no se mencionó mucho el Espíritu Santo. Pero Juan en su Evangelio habla mucho del discurso que Jesús habló concerniente que el Espíritu Santo, y vamos a hablar entonces del Espíritu Santo cuando entremos, ¿verdad?, en esos capítulos. Hay ciertas palabras o frases que Juan usa frecuentemente que muestran los repetitivos temas de su evangelio: creer, atestiguar, consolar, vida, muerte, luz, tinieblas, yo soy como el yo soy, que es Jesús, y amor. El evangelio de Juan presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio, como el verbo, logos, que en comodidad está involucrado en cada aspecto de la creación, y quien más tarde se hizo carne, a fin de poder quitar nuestros pecados como el Cordero de Dios sin mancha. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías, y para explicar cómo es un Salvador por su muerte vicaria en la cruz. Jesús irrita repetidamente a los líderes judíos al corregirlos, al sanar en el sábado y a adjudicarse características pertenecientes a Dios. Jesús prepara a sus discípulos ante la proximidad de su muerte y para el ministerio que llevarán a cabo después de su resurrección y ascensión. Entonces Él muere voluntariamente en la cruz, tomando nuestro lugar, pagando totalmente nuestra deuda por el pecado, para que todo que confíe en Él como su Salvador del pecado sea salvo. Él entonces resucita de los muertos, conviniendo hasta el más escéptico de sus discípulos de que Él es Dios y Señor. Conexiones de la imagen que Juan expone de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento se aprecia más enfáticamente en los 7 yo soy de las declaraciones de Jesús. Él es el pan de vida, proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo, así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Jesús es la luz del mundo, la misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, y la cual llevará a su culminación en la Nueva Jerusalén cuando Cristo, el Cordero, sea su luz. 2 de las declaraciones del yo soy se refieren a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Aquí vemos claras referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel, y como la única puerta dentro del redil, el único camino para la salvación. Los judíos creían en la resurrección y de hecho usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús para hacer declaraciones que podrían usar en su contra. Eso lo vimos muchos, ¿verdad? Cuando estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, cada vez los judíos trataban de cogerlo en algún, ¿verdad?, error para poder atraparlo, ¿verdad?, para poder matarlo. Pero su declaración en la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, debe haberlos escandalizado. Él estaba declarando ser la causa de la resurrección y poseer del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios mismo podría pretender tal cosa. Similarmente, su declaración de ser el camino, la verdad y la vida lo relacionaba indiscutiblemente con el Antiguo Testamento. Él es el camino de santidad profetizado en Isaías. Él estableció la ciudad de verdad de Zacarías, cuando Él, quien es la verdad misma, estaba en Jerusalén y las verdades del Evangelio fueron predicadas ahí por Él y sus apóstoles. Y como la vida, Él afirma su deidad, el creador de la vida, Dios encarnado. Finalmente, como la vid verdadera, Jesús se identifica a sí mismo con la nación de Israel, quien es llamada la viña del Señor en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Como la vid verdadera del viñado de Israel, Él presenta a sí mismo como el Señor del Israel verdadero, todos aquellos quien vinieran a Él en fe, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y para terminar, aplicación práctica, el Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el evangelismo. Juan 3:16 es tal vez el verso más conocido, aun si no es entendido apropiadamente por muchos, y con frecuencia utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús.
Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en el capítulo 17. Las enseñanzas de Juan concernientes a la edad de Cristo son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos de los cultos que van a Jesús como menor a la plenitud de Dios. ¿Ok? Es solamente, hermano, algo que ustedes pueden tener, ¿verdad?, como referencia en sus casas. Pero vamos a abrir el Evangelio según San Juan y comenzando con el versículo número 1. Juan, capítulo 1, comenzando con el versículo número 1. Cuando vengan todos, pueden decir amén. 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 Solamente necesito un voluntario. Amén. Bueno, ok. Si nos puede leer, hermano, los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos. ¿Ok? Ok, perfecto. San Juan capítulo 1. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, otra versión dice, en el principio era la palabra, el verbo, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios, y la palabra, ¿qué? Era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. ¿Ok? Si están tomando nota, hermano, 5 cositas. ¿Ok? 5 cositas concernientes estos primeros 3 versículos. ¿Ok? La palabra es alguien que se puede dominar como él. ¿Ok? Versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron ¿qué? Hechas. 2. Versículo 1 dice, ¿fue qué? Con Dios. El verbo estaba ¿qué? Con Dios. 3. El verbo era ¿qué? Era Dios. ¿Ok? Y 4. Él existía ¿qué? En el principio. Porque dice que en el principio. ¿Ok? Y 5, hermano, todo estaba hecho ¿qué? Por medio de ¿qué? De él. ¿Ok? Por medio de él. ¿Ok? Ahora, dice que en el principio. ¿Ok? Dice en el principio. ¿Ok? Ahora. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1. Capítulo 1. Sí, capítulo 1. ¿Ok? Verso. Recuerda que Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús. ¿Ok? En el primer capítulo, Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús. Su humanidad. Pero Juan se va más allá y habla ¿qué? No de su humanidad, sino habla ¿qué? De la deidad. De su deidad, desde el principio. ¿Ok? En el principio. Ahora, si él dice en el principio, ¿ok? En el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Génesis en el primer versículo? Capítulo 1. Ajá, versículo 1 dice ¿qué? ¿Qué dice, hermano? En el principio. Ah, ok, amén. ¿En el principio qué? ¿Dice? ¿Qué termina? Creo Dios. Creó Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo número 3? Y dijo Dios. Ok, ok. Dijo Dios. Dijo Dios. ¿Qué dice el versículo 6? El 6 dice. Luego dijo Dios. Ok, ¿y qué dice el versículo 9? Dijo también Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Después dijo Dios. ¿Qué dice el capítulo 14? Versículo 14. Y el 20. Dijo Dios. Y el 24. Luego dijo Dios. Y el 26. Entonces dijo Dios. Ok, pues entonces todo y dijo Dios, ¿verdad? Entonces cuando en el principio Dios no usó una varita para crear el mundo, sino que Dios ¿qué? Dijo, Dios habló y Dios creó, ¿verdad? Ok, vamos a Juan otra vez, versículo 1. Ok, versículo 1. ¿Qué dice?
En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra ¿qué? Era Dios. Él estaba en el principio ¿qué? Con Dios y todas las cosas ¿qué? Por él fueron hechas y sin ella no se hizo ¿qué? Nada lo que se ha hecho. Ahora, en Génesis, volvamos otra vez a Génesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 26. Sí. Amén. Entonces dijo Dios. Amén. Sigue leyendo. Versículo 26. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, léalo otra vez, Manuel. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ok, entonces dice, ¿a nuestra qué? Entonces otra palabra que Dios está hablando, pero hay qué. Hay más. Hay más. Hay alguien más con él. Hay alguien más con él, ¿ok? Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo ¿qué? Era Dios. ¿Ok? Entonces, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. La Trinidad de Dios. Entonces, dice que Dios es el creador, pero también dice la Biblia que Jesús es que también el creador. ¿Ok? Entonces, Dios, Jesús, versículo 14, en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? Capítulo 1, 14. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ok. Léalo otra vez, hermana, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre. Entonces, el verbo es Dios. Juan 1 dice que el verbo ¿qué? En el principio era el verbo, y era con Dios, el verbo ¿qué? Era Dios. Era Dios. Y ahora en el capítulo, versículo 14 dice, ¿y el verbo qué? Fue hecho carne. Se hizo carne, se hizo. Entonces, Jesús ¿qué? Dios se hizo ¿qué? Hombre. ¿Están conmigo? Entonces Juan utiliza Mateo y Lucas cuando hablan del nacimiento de Jesús, se refieren a su humanidad. Pero Juan se va más allá y nos deja saber que Jesús existía ¿qué? Desde el principio. Que Jesús es ¿qué? Jesús es Dios. Manifestado ¿qué? En la carne. Porque Dios se hizo ¿qué? Se hizo carne. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ok? Seguimos. Versículo 4 en adelante. Alguien puede ir comenzando con el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ok, ahora, ¿quién es este Juan? El Bautista. ¿Quién es este Juan? ¿Y cómo usted sabe que este Juan es el Bautista? Porque bautizó a Jesucristo. Porque lo estudiamos nosotros. Porque lo estudiamos el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Y sabemos que este Juan es Juan el Bautista, que iba delante ¿qué? De Jesús. Seguimos, hermano. Seguimos. Sigue, Washington. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. ¿Quién fue quien hizo el mundo? Dios. Pero ¿de quién está hablando aquí?
De Jesús. De Jesús. ¿Jesús es quién? Dios. Jesús es Dios. ¿Ok? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ok, ahora, ¿quién son los suyos? La gente. Pueblo. Pueblo de Israel. Así creo. ¿Ok? ¿Y por qué dice a los suyos vino y los suyos no los recibieron? Porque lo crucificaron. ¿Pero por qué dice que por qué se refiere a Israel los suyos? Pero estaba establecido antes en el, ¿Cómo fue? Estaba establecido antes Que el Mesías iba a venir a través del pueblo de los judíos, ¿verdad que sí? Ahora, no es que Dios tiene más preferencia para los judíos que Él tiene para usted ni para mí, sino que Dios tuvo que escoger una nación, preparar una nación para poder entrar que el Mesías a este mundo para hacer salvación que para toda la humanidad. Pues entonces escogió a los judíos, podía escoger los ecuatorianos, podía escoger a los puertorriqueños, podía escoger a los colombianos, ¿ok? Pero escogió ¿qué? A los judíos, ¿ok? No, no lo dije él, lo dijo un argentino, ¿ok? ¿Por qué lo, Pastor Daniel? No quiso nacer en Argentina por humildad. Oh, por pues entonces dice que a los suyos vino y los suyos no ¿qué? No los recibieron. Ok, sigue hermano Watson, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Ahora sé que hemos hablado de esto antes, pero lo voy a repetir otra vez por razones de aquellos que no estuvieron con nosotros en tiempos anteriores. Lea el versículo 12 otra vez, Washington. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, pues entonces, ¿quién tiene la potestad de poder ser llamado un hijo de Dios y poder llamar a Dios Padre? Los que creen en su nombre. Todos los que le recibieron. Los que creen. O sea, los que reciben. Ok, Los que creen. ok. Ahora, todo ser humano es hijo de Dios. No, que creen. No. ¿Quién recibe a Dios? Okay. Todo ser humano es hijo de Dios. Por la creación. Entonces, todo ser humano es hijo de Dios. ¿A través de qué? De la creación. Pero no todo ser humano es hijo de Dios a través de la ¿qué? Redención. Pues entonces, el ser humano puede llamar a Dios solamente Dios como creador. Pero no todo ser humano puede llamar a Dios Padre. ¿Quién solamente puede llamar a Dios Padre? ¿Quién lo recibe en su corazón? A esta clase. La clase, están aprendiendo. Pues entonces, ¿verdad? Acuerdo de Juan capítulo 1, versículo 12. Solamente aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal pueden llamar a Dios ¿qué? Padre. ¿De qué privilegio tenemos nosotros, hermano? Que podemos llamar a Dios Padre. Hay una cosa que una persona me dijo en una cierta ocasión, pero yo también le puedo llamar Padre a Dios. Ajá. O sea, cualquiera le puede llamar Padre. Porque estamos acá, cualquiera puede hablar y dice Padre. Sí. Pero una cosa es llamarle Padre y que Él lo reconozca como hijo. Aleluya. Amén. Porque Amén. cualquiera le puede decir Padre, pero Él lo reconoce a uno como hijo. Es otra cosa, ¿no? Amén, muy importante. Hay una cosa, perdón, si puedo decir. No, seguro. Sí. Estoy preparando, que tengo que predicar mañana y estaba diciendo que nosotros de la única forma que nuestros hijos pueden decir que son nuestros hijos es cuando los tenemos y les ponemos el apellido. O si los adoptamos. Sí. ¿Qué quiero decir? Tiene sentido lo que él dice, quise agregar. Que de la única manera es cuando nosotros lo reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, es como que Él nos sella y nos pone el apellido. Sí, o sea, todos pueden decir Padre, pero realmente llevamos realmente el apellido de redimidos. Seguro. Es como yo puedo andar por la calle y alguien me puede llamar Padre y yo no reconozco. Me pueden llamar, pero no quiere decir que los reconozco como mi hijo. Al menos que yo lo
Adopte. Adopte Sí. o haya nacido, su hijo. fue nacido, ¿verdad? Como hijo, ¿entiendes? Entonces, todo ser humano puede llamar, hijo a través de la creación, pero no todos son hijos a través de la redención. Solamente aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador pueden llamar a Dios Padre. ¿Ok? ¿Seguimos, hermano? ¿Ok? Sigue, hermano Washington, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ok, como dijo el profeta Isaías. Ahora, algo muy interesante aquí, hermano. Juan el Bautista, ok, estamos hablando aquí de Juan el Bautista. Recuerda cuando estudiamos que él estaba en el Jordán bautizando personas, ok. Ahora, una persona viajar desde Jerusalén hasta Jordán era 21 millas, ok. Sabe que en esos tiempos no había, no es como ahora que usted se montaba en el carro, en el autobús, ok, llegaba, sino que era caminar. Pero algo muy importante, la gente llegaban a Juan el Bautista para ser bautizados por Juan el Bautista. ¿Ok? Juan el Bautista dice la palabra, ¿verdad? Que él estaba vestido con pañales como de camello, o sea, que no había algo, no que él era muy lujoso, sino que sencillo, ¿ok? Y comía silvestre, langosta y cosas, ¿sabes? Él estaba en el desierto, hermano. Juan el Bautista estaba en el desierto. Y sin embargo, las multitudes de personas iban a donde Juan el Bautista porque Juan el Bautista tenía algo, ¿verdad, hermano? Tenía algo que atraía que las personas, ¿ok? Que las personas viajaban de tan lejos para ir a ver Juan el Bautista. Y muchas veces nosotros, nuestras iglesias, para poder atraer y llegar gente a nuestra iglesia, hacemos un sinnúmero de actividades. Hacemos esta actividad, aquella actividad, esto aquí, muchas cosas para atraer a la gente para que vengan. Sin embargo, Juan el Bautista no tenía que hacer nada de eso. Solamente Juan el Bautista tenía que la unción y el poder de Dios en su vida, que la gente estaban atraída a esa unción y viajaban de largos caminos para ir a verlo. ¿De quién lo enseña, hermano? La iglesia no tiene que tener programas para atraer a las personas. Lo que la iglesia simplemente tiene que tener es el poder del Espíritu Santo presente en su iglesia. Cierta ocasión había un joven que hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia. De momento en su vecindario hubo un fuego. Y todo el mundo salió a ver este fuego que se quemaba y la casa estaba encendida, un fuego muy grande. Y el pastor de la iglesia está ahí mirando lo que está pasando. De momento se encuentra con el joven. Y le dice, wow, joven, ¿a dónde tú estás? Tanto tiempo que yo no te veo. ¿A dónde tú estás metido? Y ¿cómo que ahora apareces? Y no, es que nunca he visto un fuego tan grande como este, porque llegué. Esta palabra, si los encendimos en fuego, gente vendrán a vernos quemar. Una iglesia que se enciende
en fuego, gente vendrán a ver lo que está sucediendo. En inglés, set yourself on fire and people will come to see you burn. Ajá, Manuel. Pienso que es algo que está pasando acá, en este lugar. Porque mucha gente está viniendo, mucha gente está en las redes sociales, mucha gente está queriendo enterarse de 7:7 de la Biblia. Yo pienso que es como parte muy importante que sigamos haciendo lo que estamos haciendo porque es de parte de Dios. Dios está bendiciendo este lugar. Amén. Y pienso que el fuego se está encendiendo acá en muchas vidas, muchos problemas que pasan, pero venir los viernes es como una bendición, es como un hambre que uno tiene y dice, ya llegó el viernes, hay que ir al estudio bíblico. Amén. Anteriormente, me imagino que algunas personas que estamos acá decíamos, bueno, vamos a otro lugar, o hacían otros planes, pero ahora estudio bíblico el viernes, ya se planifica y se está acá. Eso es una bendición. Gracias le damos al Señor por eso. Amén. Pero sabe el punto, gracias Manuel. El punto es que no es tanto el programa, no es tanto lo que hay que hacer para atraer a las personas, no, hermano. Usted se enciende en fuego, usted está lleno del poder de Dios. Una iglesia llena del poder de Dios, hermano. No hay que ser, solamente hay que predicar la palabra y la gente van a venir de todo lugar para oír, porque algo está sucediendo. ¿Entienden, hermano? Ahora, cuando estos judíos llegaron a Juan el Bautista, le preguntaron, ¿eres tú el Salvador? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Ok? Le preguntaron 3 preguntas. ¿Por qué? Porque los judíos todos estaban esperando 3 personas. Estaban esperando Elías, porque como estudiamos en el Evangelio según San Marcos, Malaquías había dicho que antes que el Mesías viniera, Dios iba a enviar a Elías primero, su mensajero, para preparar el camino. En el libro, vamos a buscar el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Es el 5º libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 18. D-E-U. ¿Ok? Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. ¿Ok? Versículo 18. Capítulo 18. Versículo 15. Sí, capítulo 18, versículo 15. Lo tenemos todo, hermanos. Amén. Hermano, ¿lo puede leer? Marco. Ok. Es que tenía el inglés, ahorita lo Ok, so capítulo 15. Capítulo 18, versículo 15. Dice, profeta de un medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oirías. Ok. Entonces, la profecía que Dios le había dado a Moisés era que él iba a levantar un profeta como Moisés. Y a él el pueblo lo iba a escuchar. ¿Ok? Entonces, los judíos estaban esperando ¿a quién, Juan? El profeta. Que Moisés habló en Deuteronomio. Dios le dijo a Moisés, yo voy a levantar un profeta como tú. A este profeta el pueblo tiene que escuchar, tiene que oír. Entonces los judíos estaban esperando que un profeta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Deuteronomio, Dios iba a enviar un profeta. Eso porque le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Están conmigo, no? Ok, búsqueme en Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último libro en el Antiguo Testamento. Ok, Malaquías capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a esperar que todos lo tengan. La última del Antiguo Testamento. El libro antes de Mateo. Antes de Mateo. ¿Qué versículo? Versículo 5. ¿Ok? ¿Alguien lo puede leer? Versículo 5. Malaquías
Malaquías 5, ¿no? 4. Versículo 5. 4, 5, ya. ¿Solo el 5 o algo más? No, 4 y el 5 solamente. Solo el 5, sí, solo el 5. He aquí, yo os envío a el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ok. Yo envío, ¿qué? Elías, ok. ¿Cuál fue una de las preguntas que los judíos le hacen a Juan? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Y eres tú qué? El Mesías. Porque ellos estaban esperando esas 3 personas. ¿Ok? Estaban esperando. Ahora, búsquenme en Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 1 al 3. ...40... I'm sorry, what was that again? Isaías 40. Ok, cuando tengan digan amén. Isaías 40. Amén. Y vamos a comenzar con el versículo. Vamos a leer el versículo 3. Okay. Ajá, sí. Preparar camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Está aprendiendo. Ok, dice que vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa es la cita bíblica que Juan en el capítulo 1, versículo número 23, él menciona. Nos deja saber que Isaías fue el profeta y esa es la escritura que él está citando. ¿Ok? Ahora, volvemos a Juan. Juan Santo. Sí, capítulo 1. Ok, ¿están ahí? Ok, ahora vamos a Lucas. Lucas, Evangelio según San Lucas, un libro atrás. Lucas capítulo 1, versículo ¿qué? 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17, en Lucas. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Ok, alguien léalo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok, él irá. Ok, Lucas está hablando aquí de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías, pero yo soy ¿quién? La voz que clama en el desierto. En la voz que clama en el desierto, él es el representante ¿qué? Como Elías. Ok, Lucas dice que él era ¿qué? Venía, no que él era Elías, no estamos aquí predicando, how do you say reincarnation? Reencarnación. Ok, dice que él viene ¿qué? En el espíritu ¿qué? Y poder que estaba sobre Elías iba a estar sobre Juan el Bautista. Pues entonces Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de ¿qué? De Elías, preparando el camino ¿para quién? Para Jesús. Para Jesús. Eso porque cuando los judíos vieron donde él, le preguntaron, ¿eres tú? No, yo soy aquel que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Por entonces Juan el Bautista vino para preparar el camino de Jesús que venía atrás de él. Es como cuando usted va a hacer, un señor va a ir a hacer una campaña en cierta ciudad. Él no va primero, él envía ¿qué? Un ejército antes de él para preparar ¿qué? Para preparar todo, para cuando él llegue, está todo ¿qué? Preparado. Entonces Juan el Bautista vino para preparar el pueblo de los judíos que el Mesías venía. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ok, volvemos a Juan. Versículo 24.
Juan el Bautista tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino. Entonces Juan el Bautista tenía una misión de parte de Dios. Usted y yo también tenemos una misión de parte de Dios. Juan el Bautista tenía una misión. Dios también te ha dado a ti una misión. Dios me ha dado a mí una misión. Dios te ha dado a ti una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión. We have a mission. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues la misión de nosotros es, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cómo terminó el Evangelio según San Marcos capítulo 16? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Gran comisión. Nuestra misión es ¿qué? Ir y predicar este Evangelio. Amén. ¿Ok? Predicar este Evangelio ¿qué? En su casa, en su trabajo, con sus vecinos, con sus familiares. ¿Sabe? Esa es nuestra misión. ¿Qué? Predicar el Evangelio. Con nuestra vida. ¿Ah? Con nuestra vida. Amén. En cierta ocasión había un evangelista que dijo, predicar el Evangelio en todo tiempo y cuando sea necesario, usar palabras. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que predicar con el ejemplo. Aleluya, amén, hermanita. Tal vez en un día el único Jesús que la gente ve es nosotros. Amén. Eso es lo que es tan importante que nuestro testimonio. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra cristiano? Seguir a Cristo. Ser como Cristo. ¿Verdad? Ser como Cristo. O creer en Cristo. La palabra cristiano quiere decir ser como Cristo. Entonces, como dijo nuestra hermana Marita, ¿verdad? Muchas veces el único Jesús que su vecino va a ver es el Jesús que mora en ti. Es porque es tan importante que donde quiera que vayamos, demos buen ejemplo de que somos creyentes, que somos hijos de Dios, seguidores ¿qué? De Jesús. Seguidores de Jesús. El apóstol Pablo, ¿han oído aquí del apóstol Pablo? ¿Ok? El apóstol Pablo, en una de sus cartas que él escribió, oigan esto, es muy importante, hermano. En esta carta que no me recuerdo cuál fue la epístola, en la epístola en cual una de ellas que él la escribió antes que el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan habían sido escritos. Ahora, ¿de qué habla los cuatro evangelios? ¿De qué habla? El nacimiento de Jesús. ¿Verdad, hermano? Los cuatro evangelios hablan de quién? De Jesús. De la vida de Jesús. Habla de la vida. Cómo Jesús se comportaba. Habla del amor de Jesús. Habla de la compasión de Jesús. Habla de la misericordia de Jesús. Habla del perdón de Jesús. ¿Ok? Entonces los cuatro evangelios hablan de la vida de Jesús. Pablo, en una de sus cartas que él escribió esta carta antes que se escribiera el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Pablo dice estas palabras: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Estas palabras que esta gente no tenían una Biblia, un Evangelio para ver cómo vivía Jesús. Y Pablo dice, si quieren ver cómo vivía Jesús, mírenme a mí. Y ser imitadores de mí. Ahora, volviendo como dijo nuestra hermana Marita, ¿verdad? ¿Podremos usted y yo decirle esas mismas palabras? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Somos personas de amor, de misericordia, de compasión, de fe. Entonces hay que ¿verdad? Tratar de ser, si somos creyentes, ¿ok? Si somos creyentes y somos cristianos ser ¿qué? Como Cristo, ¿ok? Pero muchas veces ¿qué? Fallamos. Pero lo lindo es que dice Pablo en una de sus epístolas, dice que la obra que Dios comenzó en ti, que Dios comenzó en mí, Él es fiel en terminarla. Amén.
Porque usted y yo no podemos señalar al hermanito, oh, mira ese hermanito. No, no, hermano, porque estamos todos bajo ¿qué? Construcción. Estamos todos bajo construcción. ¿Verdad, hermano? Estamos todos bajo construcción. Unos un poquito más adelantados que otros, pero todos estamos ¿qué? Bajo construcción. Lo lindo es que Dios dice que la obra que Él comenzó en su vida y en la vida mía, no tú, ni tú, ni tú, ni tú, sino Él es fiel ¿qué? En terminarla. Pero cuando me miren a mí, no me digan, el hermano Tito, el pastor Tito está fallando aquí, hermano. Todavía estoy bajo construcción. Todavía estoy bajo construcción. ¿Ok? Sí, hermano Juan. No, pero usted dice que la vida Él comenzó en ti, pero siempre y cuando uno acepte a Él como el Salvador. Seguro que sí. Sí, sí. Obviamente hay que aceptar a Jesús. Claro. ¿Ok? Como, lamentablemente, hermano, hoy en día simplemente le decimos a las personas, solamente pronuncia estas palabras y eres salvo. ¿No? Pero sin embargo, cuando vemos los evangelios, siempre hay una palabra antes de eso, es que arrepentidos. Hay que ver un arrepentimiento. No solamente pronunciar unas palabras, te recibo Jesús como mi Señor y Salvador personal. Hay que ver primeramente un arrepentimiento, porque siempre es el arrepentimiento y luego aceptar a Jesús. No, es que ahí comienza una persona nueva. Ahí comienza una nueva persona. Sí. Además la Biblia dice que aquel que confesare, no aquel que levantare la mano. A mí que confesar a Jesús como su Salvador y Señor. Cuando es cuando una persona es Señor, ¿qué quiere decir eso? Es dueño de su vida. Porque Pablo dijo estas palabras, ¿verdad, tío? Pablo dijo estas palabras. Pablo dijo, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora, ¿la vivo para qué? Aquel el cual me llamó. Me gustaba la pregunta que hizo el hermano y yo cuando dijo que hablábamos de que Cristo iba a ser fiel en terminar lo que estaba construyendo. Entonces, ¿a qué vida? Entonces eso significa que antes de aceptar a Cristo y declararnos como pecadores, aceptar nuestros pecados, hemos tenido otra vida. Ahora tenemos una nueva vida. Amén. Dos vidas hemos tenido. Sí. Sí, tenemos el camino. Ahora, con todo, vamos a buscar 2 de Corintios. ¿No sé eso? Yeah. Pastor, pero como dice que tenemos que arrepentirnos, pero han habido personas que solamente creyeron y no se arrepintieron y fueron salvos. ¿Como quién, hermano? Digo así, por ejemplo, cuando estaba crucificando, que estaban los 2 ladrones, dice que solamente si tú crees en mí, estarás conmigo. Él se arrepintió porque dijo, mira, nosotros tal vez merecemos esto, pero no él. Y luego dice, Señor, recuérdate de mí, porque él se arrepintió de lo que había hecho, ¿entiendes? Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estará conmigo, ¿qué? En el paraíso. Él se arrepintió, porque él dijo, mira, nosotros merecemos lo que estamos haciendo, pero no él. Entonces él mira a Jesús y dice, Jesús, recuérdate de mí. En otra parte, en él había un arrepentimiento, porque sabía que lo que le estaba sucediendo, él se lo merecía, pero no Jesús. Entonces creyó en Jesús. Jesús dijo, hoy estará conmigo, ¿qué? En el paraíso. Pero busquemos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Say it again. 2 Corinthians, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amen. Jeremías, Dios te bendiga, joven. No te vi ahí escondidito por ahí. Bienvenido, bienvenido.
Ok, ¿qué quiere el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17? ¿Qué dice? Aquí. Edgar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Amén. Como estaba diciendo nuestro hermano tío, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Sí. Estamos en nueva criatura, las cosas viejas han pasado y aquí son ¿qué? Nuevas, ¿ok? Son nuevas, ¿ok? Pero ¿verdad? La nueva creación, ¿ok? Somos una nueva creación. Y más luego cuando entremos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, vamos a ver un hombre llamado Nicodemos, en cual Jesús se dice es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Seguimos, hermano, en Juan. En Juan, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 24. ¿Quién lo tiene? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Sigue, hermano. El siguiente día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ok, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué Juan, cuando ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Va a ser el sacrificio. Porque los judíos, ¿qué era lo que los judíos usaban para perdón de pecados? Un cordero, ¿ok? En Éxodo capítulo 12, versículo 5. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 5. Éxodo. Capítulo 12, versículo 5. Amén. Capítulo 12, versículo 5. Amén. Éxodo 12, 5. ¿Ok? Amén. ¿Alguien léalo? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ok, entonces tenía que ser un macho, ¿qué? De 1 año. Sin defecto, ¿ok? Entonces, palabra sin defecto, ¿ok? Ahora Jesús era el cordero sin qué, sin defecto, porque en él ¿qué? No había qué, no había pecado, ¿ok? En él no había pecado. Entonces cuando Juan el Bautista, los judíos sabían que el cordero se usaba para perdón de pecados. Cuando él ve a Jesús, él dice, he aquí el cordero de ¿quién? De Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Sigue, Marita. Versículo 30. San Juan. Sí, Juan 1, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, entonces, ¿cuál fue la señal que Dios le dio a Juan el Bautista? Que cuando él viera esa señal, ese era el Mesías, el Hijo de Dios. Una paloma descender del cielo con ¿verdad? Una paloma descendente. Entonces Dios le dijo a Juan el Bautista que aquel en cual él viera una paloma descender sobre su cabeza, que ese era ¿qué? ¿Que ese era qué? Ahora, Juan el Bautista y Jesús eran familiares. Primos. Primos.
Aleluya, amén. Eran primos, ¿ok? Eran primos, ¿ok? Eran primos. Interesante que Juan nació primero y 6 meses después nació Jesús. Sin embargo, Juan dice, él era ¿qué? Antes que yo. Porque era el principio. A ver, porque en el principio, ¿qué? Era el verbo era con Dios y el verbo, ¿qué? Era Dios. Pues entonces Juan nació primero, Gerardo. Él dice, el que viene después de mí, nació antes de mí. Amén. Entonces Dios le dice a Juan el Bautista, ¿sabe qué? Tú vas a preparar el camino para el Mesías. Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Mesías. Él no sabía quién era el Mesías. Dios le dice, mira, te voy a dar una señal. Aquel en cual tú ves la paloma descender sobre, ese es mi hijo. Ese es el Mesías. Eso porque cuando Juan el Bautista vio la paloma, porque te acuerdas que las multitudes venían donde Jesús, donde Juan, para ser bautizado. Podía ser cualquier persona. ¿Ok? Como una multitud aquí. Me dice, imagina que yo sea Juan el Bautista y que Dios me diga a mí, el cual tú ves la paloma descender, ese va a ser. Y yo veo toda esta gente aquí, digo, ¿quién será? ¿Será Marco? ¿Será Néstor? Y de momento yo veo que la paloma desciende sobre el hermano Manuel. Y yo dije, he aquí el Cordero de Dios. ¿Ok? Pues entonces, ahí está Juan el Bautista bautizando, porque venía mucha multitud donde Juan el Bautista para ser bautizado. Y de momento, él ve una paloma que descende, ¿qué? Sobre Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Okay? Versículo 30 y 35. Versículo 35. ¿Quién lo quiere leer? Hermano Gerardo, léame. Gerardo. Ok. 35, Gerardo. ¿Son 35? El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, pues entonces, Juan el Bautista tenía seguidores, ¿verdad? Sí. Y cuando vio Jesús, los seguidores de Juan el Bautista siguieron ¿a quién? Ahora Juan el Bautista se enojó. No. Se puso celoso. No. Él hizo su trabajo. El trabajo de él era. El trabajo ya está hecho. Preparar el camino. Para el camino. O sea, usted no puede permitir que la gente lo vea en usted como el salvador de ellos. Nuestro trabajo, hermano, es señalar personas y dirigirlos ¿a quién? A Jesús. No que nos vean a nosotros como si nosotros fuéramos el Salvador, como si nosotros fuéramos el Jesús. No, nuestro trabajo siempre es dirigir y señalar a la gente ¿a quién? A Jesús. El problema es que mucha gente se enamoran de los pastores, de los evangelistas, de un número de personas y creen que esa persona es su Salvador. No, hermano, hay solamente un Salvador que se llama Jesús. Amén. Juan el Bautista vino, tenía seguidores, pero en el momento que apareció Jesús, dijo, yo no soy el Cristo, es Él. Y los seguidores de Juan el Bautista, ¿a quién siguieron? A Jesús. Juan no se enojó con eso. Sabía que su misión era ¿qué? Presentar a Jesús. Presentar a Jesús. Muchas veces estamos en la iglesia y el pastor tal vez hace un llamado, dice, los que están enfermos, por favor pasen al frente, vamos a orar por los enfermos. El pastor anuncia, bueno, quiero que los hermanos de la iglesia, los oficiales de la iglesia también pasen para orar por los enfermos.
Y usted puede notar que en muchas iglesias hay hermanos que van y no quieren que si el pastor le asignó a la hermanita Marita o el pastor Daniel para orar, yo no creo que Marita ni Daniel ore, yo creo que el pastor sea que ore por mí. No, hermano, también ellos son llamados por Dios para hacer lo mismo. Amén. ¿Okay? Muchas veces no queremos, no, yo no quiero, no, en esa línea, yo quiero ir en esta línea para que el pastor sea el que ore por mí, o que sea el evangelista que ore por mí. Hermano, Dios también usa a aquellos que Dios también ha designado como oficiales de la iglesia, ¿verdad? En el libro de Santiago dice, si hay alguno enfermo, llamad a quién, al pastor, a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Ungir la persona con aceite y orar por ellos. Entonces, en otras palabras, no es su fe en el Señor. Su fe. En cierta ocasión había un hombre Naam, que era leproso, y lo enviaron a ver al profeta. Y cuando llegó a ver el profeta no se lo, sino que mandó a su mensajero. Pero él no quería hablar con él, quería hablar ¿qué? Con el profeta. Y sin embargo el profeta no salió, sino que dio mensaje al mensajero, el mensajero se lo dio a él, y él fue obediente y Dios lo sanó. La palabra, cuando hace el llamado, no necesariamente que sea el pastor que ore por usted. Si el pastor ha asignado a otra persona para ayudarlo en el trabajo, pues usted también puede confiadamente ir donde esa persona. Y su fe no es en esa persona, su fe es ¿qué? En Dios. En Dios. Nunca en el hombre, sino que sino en Dios. ¿Okay? Seguimos. Gerardo, ¿quieres seguir leyendo? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Okay. ¿No? Perdón, sí, Gerardo, quiero que me leas el versículo 46 otra vez. Okay. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Ven y qué? Y ve. Ven y ve. Ok, ven y ve. Esta palabra, ven y ve quién. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Muchas veces, hermanos, nos encontramos con personas que tienen un mal entendimiento de lo que es el Evangelio de Jesús. Una, porque nunca se lo explicaron. Dos, porque se lo explicaron de una manera incorrecta. Entonces es importante que usted y yo podamos compartir con ellos y enseñarles el verdadero ¿qué? Evangelio. ¿Okay? Yo me he encontrado con personas que no creen en el Evangelio. Y cuando sigo dialogando con ellos, me doy de cuenta que la razón por qué no creen es porque le ha presentado un evangelio incorrecto o nunca le presentaron ¿qué? El evangelio. Me recuerdo una vez hablando con un señor y yo en diálogo con él, entonces al final me dice, wow, nadie me había presentado el evangelio en esa forma. En otra palabra, que le habían hablado del evangelio, pero no el evangelio de la palabra de Dios. ¿Recuerda? El evangelio es ¿qué? Buenas noticias. ¿Ok? El evangelio es buenas noticias. El evangelio no es que Dios te va a mandar al infierno, que Dios te va a castigar, que Dios te va a matar, que Dios te va a talar, que Dios va a... No, el evangelio es ¿qué? Buenas noticias. En otras palabras, la palabra, el evangelio, que se usa en griego en los tiempos de Jesús, era la palabra buenas noticias, pero tenía un significado aún más que eso. Era buenas noticias tan buenas, increíble para creerla. En otra palabra, news too good to be true. Eso era la palabra que se usaba en el tiempo de Jesús cuando se usaba la palabra evangelio. Buenas noticias, bueno, tan buena que es increíble poder aún creerlas. Y ese es nuestro mensaje. El evangelio de Jesús es que buenas noticias, que yo siendo pecador hay perdón de pecados para mí, que Dios me ama
que aunque las barbaridades que yo he hecho, con todo eso, Dios me ama, me quiere levantar, me quiere limpiar, quiere hacer cosas grandes a través de mi vida. Yo no puedo creer eso. Yo soy muy malvado, yo soy muy títere, yo he hecho maldad, mucha barbaridad, y que Dios me ama a mí. No lo puedo creer. Eso es lo que es el Evangelio de Jesucristo. News too good to be true. Que Dios no está enojado contigo, sino Dios está enamorado de ti. God's not mad at you, God is madly in love with you. Entonces nuestro trabajo, hermano, es poder compartir las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es ¿qué? Buenas noticias. Y muchas veces nos encontramos con personas que no han oído ese Evangelio. Han oído un Evangelio que Dios está enojado contigo. Que Dios quiere ser esto contra ti. Que Dios te quiere mandarle al infierno. No, hermano, hay que presentar el Evangelio correctamente. Y muchas veces gente dicen, wow, a mí nunca me habían enseñado eso. Y ahora comienzan a abrir su corazón. Porque todo el mundo, ¿a quién no le gusta la buena noticia? Right? Todo el mundo le gusta buenas noticias. Y cuando usted viene con una buena noticia de que Dios no está enojado contigo, sino que Dios está... Mira, hermano, ha visto veces que yo ha podido hablar en una así, simplemente haciendo una oración y diciendo Dios no está enojado contigo, sino que Dios está enamorado de ti. Gente comienza a llorar porque a ellos se le han enseñado que Dios está enojado con ellos. Y a ellos oír que Dios no está enojado contigo, sino que Dios está enamorado de ti. Hermano, comienzan ellos a llorar sabiendo que Dios quiere abrazarlo, que Dios quiere besarlos, que Dios quiere levantarlos, que Dios quiere cambiar algo en sus vidas. Ese es el Evangelio. Buenas noticias. Y todo el mundo quiere oír ¿qué? Buenas noticias. Amén. Amén. Hermanita, usted quería decir algo. También lo que sucede es que cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, interpretamos de otra manera muchas veces. Sí, eso es lo que... Sí, es importante poder, compartir la palabra con otros hermanos, ¿sí?, para poder tener un entendimiento correcto de lo que es la palabra del Señor. ¿Ok? Seguimos, hermano. Gerardo, ¿quiere seguir y está terminal? Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Estas palabras que Jesús aquí va a comenzar ¿qué? Su ministerio. ¿Ok? Va a comenzar su ministerio y le dice: Natanael, estás maravillado porque te dije eso. Espera de las cosas que vas a ver de aquí en adelante. Y así Dios te dice a ti y Dios me dice a mí. ¿Ok? Tal vez Dios ha hecho algo en su vida y tú estás maravillado de lo que Dios hizo. Dios te dice: that's nothing. That's nothing. Vas a ver lo más que yo voy a hacer contigo. This is only the beginning. Esto es solamente el principio. No te maravilles de lo que Dios ya ha hecho en tu vida, sino que Dios va a hacer otras cosas más maravillosas que tú las conoces en este momento. Porque Dios es un Dios que siempre que da más. Más de lo que tú y yo esperamos. Me gustó lo que la hermanita Marita, lo que tiene en WhatsApp, mandó en este día. ¿Ok? Y lo voy a leer. Y con esto vamos a terminar. Ok, Marita mandó esto, dice: lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. Amén. Amén. Lo
que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora no es nada comparado a lo que Dios va a hacer en tu vida en el futuro. Amén. Aleluya. Terminamos el capítulo 1. Tenemos como 2 minutos, hermano. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que quiere una pregunta? ¿Alguien quiere añadir de ya lo que hemos hablado? ¿Alguien quiere compartir algo antes de entrar en las preguntas? Yo creo que tenemos un testimonio también aquí que contar. No sé si Willy sabe algo. Fue Guillermo que dimos la oración. Sí. Él puso algo en el WhatsApp, lo que pudimos ver, son palabras que realmente sí. mucho agradecimiento a Dios, ¿no? Amén. Y ver, y es la prueba de que realmente Dios es fiel a nuestras promesas, a sus promesas, perdón. Y Dios, como decía el pastor en sus estudios anteriores, Dios no es hombre para mentir. Pues lo que Dios dice lo hace. Y Dios está obrando aquí en todos nosotros. Entonces, un poquito de testimonio. Washington, el hermano de Yubi estaba enfermo, ¿verdad? Sí, estaba enfermo. Y Dios, oramos por él y Dios, ¿verdad? Y yo iba a terminar la oración, pero usted dijo, no, yo quiero seguir orando. Usted les dijo, antes de que ustedes salgan de esta casa, hoy van a tener una noticia positiva de él. Y así fue. Él quiere hablar, él quiere conectarse cuando estemos listos. Él está esperando que nosotros le llamemos para agradecernos en voz alta. Amén. Cuando acabemos. Pues vamos a... ¿alguien más quiere compartir algo antes de entregar a las preguntas? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Vamos al testimonio. Ok, no, entonces, antes de llamar, Willy, las preguntas y luego entonces llamamos al hermano, ¿ok? Espero que todos saquen 100 como siempre, ¿ok? Los hermanos que nos han añadido a nuestro red social de WhatsApp, hablaron con Willy, entonces ahí Willy manda las preguntas para la semana y así los conectamos, ¿ok? Interesante. Mi sobrina, con primera vez que está aquí. Bienvenidos acá, el hermano. El hermano también está primera vez, le vamos a agregar al WhatsApp. Hermano de Dios. Bienvenidos. Estoy aquí, nos gozamos en decir. Bienvenido. Amén. Ok, Willy, las preguntas. Vamos, la primera pregunta. En el principio, el verbo era ¿quién? Dios. Eso fue fácil para comenzar. para que se anime, ¿Cuántas cosas fueron hechas por él? Todas. Teresita, that's Mentira. Número 3. ¿Cómo se llama el hombre enviado por Dios para que diese testimonio de la luz? Juan. ¿Juan qué? El Bautista. ¿Es Juan el enviado de Dios? ¿La luz? ¿Es de la luz? No. No. Very good. Número 5. A los que creen en su nombre y a los que recibieron, ¿qué se les dio? Potestad de ser hijos de Dios. Perfecto. ¿Por medio de quién fue la ley dada? Moisés. Oh my God. Teresita, ya. Hay que darle pelado. Ok. Teresita, please. Vamos. La gracia y la verdad vinieron por medio de quién? Por medio de Jesús. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Very good. Esta vez sí me pueden coger aquí. ¿Cuáles son las 5 preguntas que le hacen a Juan los sacerdotes y los levitas? 5 eran. 5. 3 técnicamente, pero son 5 que le preguntaron. Y vamos a... ¿Eres tú Elías? Una. El profeta. ¿Eres tú 2. el profeta? ¿Eres tú el Mesías? Pero después le dice quién eres. Exactamente. Capturé eso también.
Y al final dice, ¿Qué dices de ti mismo? ¿qué dice de ti mismo? Esas son las 5 preguntas que le hicieron. Pues ya puse 5. ¿Cómo le llama Juan a Dios cuando él le vio? Es aquí, Cordero. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. La última. El que le envió a Juan a bautizar con agua, ¿qué le dice? ¿Cuál es la señal de que esa persona sí es el Hijo de Dios? El que va a bautizar con el Espíritu Santo. Que desciende de esa paloma. Sacaron 100, hermano. Sacaron 100, ¿ok? Sacaron 100. Teresita sacó 200. Amén, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Vamos a llamar a Guillermo, okay, amén, para que se comunique. Y también tenemos por Facebook, quieren que oren por una persona que está en Florida. Y me mandó el nombre para que cuando oremos, oremos por ella que está un poquito enferma. Okay. Aquí está el nombre, se llama, es la madre de un amigo mío, se llama Minerva. Minerva. Okay. ¿Ya? Hey, Guille. ¿Qué más? Aquí está en voz alta. Dale para acá para que... Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, me gustaría, acabo de salir de la diálisis. Primero que todo, darle las gracias al Señor. Y segundo, darle las gracias a ustedes, porque el viernes cuando fue mi cirugía, hubo un poquito de... se complicó. Y en ese grupo que ustedes tienen, oraron por mí. Y me demuestra que están haciendo lo correcto. Me siento orgulloso de que estén haciendo eso, que mi hermana y mi cuñado y mi mamá estén haciendo eso. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. Cuando muchas personas se ponen de acuerdo en orar por un solo propósito, el Señor como que escucha la oración más rápido. Aleluya. Y mire, ese día pasó algo que es un testimonio más para mi vida. El doctor no hallaba la manera de cómo entrar a hacer la cirugía. Y entonces, en un momento, él cogió el brazo mío con las dos manos y él cerró los ojos. Y yo comencé a orar en voz alta, pero como que si yo estaba hablando con Dios, yo oro, ¿sabes? Esa es mi manera de orar. Y yo vi que el doctor cerró los ojos y yo seguía pidiéndole al Señor que le diera entendimiento y le diera una visión o sabiduría de cómo entrar a hacer la cirugía. Porque él ya me había dicho que no podía hacerla, que me iba a poner una fístula nueva. En ese momento que yo termino de orar, el doctor me dice, let's go, ya encontré el camino. Aleluya. Y entonces la cirugía estaba hecha para 1 hora y media, se tardó 6 horas y media, 5 horas y media. Al día siguiente sube el doctor al cuarto y me dice que cómo está. Él le dijo a mi esposa que él no le daba garantía de que la cirugía hubiese sido. Hubo muchas complicaciones. Y entonces él me pregunta, sube al cuarto y me dice, ¿ya te hicieron la diálisis en la fístula? Y yo le digo, sí, está trabajando de lo mejor. Gracias a Dios, esto y lo otro. Y el doctor me dice, ¿qué estabas hablando tú cuando yo te estaba haciendo el mapping con mis dedos? Que tú estabas hablando en español. Y yo le digo, nada, estaba orando y le estaba pidiendo a Dios que te diera una visión de cómo hacer la cirugía.
y que fuera él guiando tus manos. Ese doctor se puso como una cara, se le notó una cara de asombro y de repente me dice, mira, cuando yo cerré los ojos, yo vi una película de cómo yo te estaba haciendo la cirugía. Y entonces, durante la cirugía, hubieron momentos que había muchos coágulos. Y él dice que cada vez que, él me comentó esto después de la cirugía, que después que cada vez que él cerraba los ojos, se guiaba por otra visión que le iba dando hasta que terminó la cirugía. Y yo sé que ya yo descubrí cuál es el propósito que tiene Dios conmigo. Y ahora lo tengo que poner en práctica. Y son cosas que pasan y yo sé que Dios me va a dar los riñones. Yo sé que Dios me va a dar los riñones. No es en el tiempo que yo quiera, es en el tiempo de Él. Porque el tiempo de Él es perfecto. Sí, Señor. Cuando yo hice la petición para mis riñones, a mí me lo negaron. Porque yo estaba gordo, estaba de sobrepeso. Y yo hice la petición para la cirugía bariátrica y me la negaron porque mi seguro no la cubría. Y ese día voy a mi médico de cabecera y le digo, oh, me negaron la cirugía. Me dice, ¿cómo así? Sube aquí arriba al tercer piso. Y para resumir el cuento, subo y empiezo a hablar con el doctor, se llama Fisher. Y a lo último descubrí que el venezolano, el doctor, me dice, me chequearon el seguro y me dice, mira, con este seguro que tú tienes, no, yo no puedo hacerte la cirugía, pero con este Medicaid que tienes aquí, yo te puedo operar. Y yo le digo, ¿cuál Medicaid, doctor? Sí, yo tengo, de los años que yo estoy en este país, yo nunca he aplicado por Medicaid. Y me dice, bueno, tú tienes un Medicaid aquí y se vence en el 15 del mes que viene. Y yo fui para la oficina del doctor como un 16 y algo así, casi un mes. Y en un mes, él me dijo que tenía que hacer todos los procedimientos. Bueno, me hice la operación y entonces en una de las citas que vamos en grupo, la nutricionista estaba con el doctor y le dice, Guillermo, ¿cuál es el motivo que a ti te llevó a hacerte la cirugía? Y yo le digo, no, lo que pasa es que yo tengo rinophilia y quiero bajar de peso para poder estar en la lista de trasplante. Y ese doctor me dice, yo soy el que trasplanto los riñones aquí en el Memorial West. Yo soy el que hago esta cirugía. Me dice, habla conmigo después de la cita. Me quedé, hablé con él. Él llamó al jefe de trasplante y el jefe de trasplante le dijo, cuando él baje el BMI, la masa corporal, a 117 kilos, llámame que lo ponemos en la lista de trasplante. Y por todo lo que él ha hecho, y como él es joven, va a ser un candidato fuerte a coger los riñones. Perdí el teléfono del doctor. Tenía una cita con él, llamaba al número y no me contestaban, porque ellos los mudaron. Ellos mudaron la oficina. Habían otros cirujanos, pero no estaba el doctor Fisher. Y el día de la cirugía, que estoy ahí abajo, que me están preparando para la cirugía, yo veo que viene él caminando hacia mí y me dice, ¿qué haces tú aquí? Y yo le digo, no, me van a operar. Y me dice, yo vi tu nombre él me dice, yo terminé toda la cirugía hace como 2 horas
pero vi tu nombre en el tablero y me quería quedar porque se presentía que algo me estaba diciendo que me quedara. Y le digo, doctor, yo necesito hacer un appointment con usted porque ya bajé el BMI, estoy en 113 kilos. Y me dijo, me dio la tarjeta nueva del sitio donde está trabajando y me dijo, yo voy a llamar para que ya te pongan en la lista. Y cuando pase todo esto, llámame para seguir haciendo un follow-up en la oficina nueva que estoy trabajando. Y yo digo, wow, las cosas del Señor, las cosas del Señor son buenas. Amén. Aleluya. Pero lo que tenemos es que creerle y tener fe. Porque cada vez que Dios nos da una bendición grande, el enemigo te va a atacar de una u otra forma. Pero Dios no te va a dar una carga que tú no la puedas soportar. Y esta vez que estuve enfermo lo comprobé. Porque la primera vez que estuve en coma estuve dormido. Pero esta vez fue doloroso. Sufrí mucho dolor. Y ahorita aquí donde voy en el carro tengo dolor. Pero yo le digo al Señor que me calme el dolor y se me pasa. Y todos los doctores ahí que me vieron esta vez quedaron sorprendidos porque decían que para el cuadro médico que yo tenía y para la infección de sangre que yo tenía no se me contaminó nada y pudieron controlarlo en 3 días. Y entonces sigamos en la mano, sigamos el camino del Señor. Yo estoy igual que ustedes, yo voy al grupo de la iglesia, voy a la iglesia. Muchos creen que me dicen loco, pero yo sé que yo no estoy loco. Y si yo hubiese sabido que Dios era tan bueno antes, lo hubiese buscado antes. Pero tuvo que ser el momento el momento de Él. Y lo exacto es que sigamos en los caminos del Señor. Y si yo no tengo rencor con nadie, yo tengo mi corazón limpio. Y lo voy a decir aquí en público, yo anteriormente le tenía rencor a Willy. A mi Willy me caía mal. Y yo decía, pero ¿cómo me cae mal si no me ha hecho nada? Y yo estaba equivocado. Él es mi brother, él es una buena persona. Cada quien tenemos caracteres diferentes. Y yo no soy quien para juzgar a una persona. Así que muchas gracias, se lo agradezco de corazón por esas oraciones. Y tenemos que seguir orando por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros matrimonios. Y que no nos dé pena buscar ayuda o decirle a alguien, a algún amigo, a algún hermano, mira, estoy pasando por esto, ¿qué crees tú? Pero tiene que ser alguien que tenga el corazón limpio y que esté en los caminos del Señor, porque si tú le vas a pedir ayuda a una otra persona que está peor que tú espiritualmente, no funciona. A mí un señor que se llama Terry, y yo le comenté esto a mi mamá, era homeless, vivía en la calle, y yo le conseguí trabajo en Wendy, donde yo trabajaba. Y él me llamó en estos días y me dijo, oye, Bio, porque ellos me llaman Bio. Digo, te tengo que decir algo. Y yo le digo, ¿qué? Me dice, vamos a tomar un café. Y bueno, me dice, ¿tú te acuerdas el día que tú me llevaste al grupo de la iglesia y ustedes oraron por mí y todo eso? Y digo, sí. Me dice, desde ese momento mi vida cambió. Ahora tengo mi casa, tengo apartamento, volví con mis hijas. Estoy bien, tengo un buen trabajo. Y yo le digo, bueno, pero es que tú sabes que eso se trata, tenemos que hacer bien. Y él me dijo, no, pero es que tú no sabes algo que yo te iba a decir. Ese día que tú me invitaste al grupo de la iglesia, yo me iba a matar. Ese día yo me iba a suicidar.
Y entonces yo digo, bueno, si Dios puso esto en mi camino, a que yo predique, hable con la gente, aquí estoy, que me use. Que me use. Y se lo dije hoy a mi hermana. Yo soy cristiano, pero yo no veo el cristianismo como una religión. Yo soy cristiano y la cristianidad es un estilo de vida. Y alguien me dijo, ¿tú estás seguro que tú vas a ir al reino de los cielos cuando te mueras? Y yo le dije, no sé, pero estoy seguro de que tuve una vida plena, sin problemas. Ya con solo eso voy ganando. Así que el Señor me los bendiga a todos y muchas gracias. Amén, hermano. Gracias por compartir con nosotros ese lindo y bello testimonio y a la misma vez predicarnos la palabra. Amén. Gracias. Fue de bendición y esperamos en el Señor que pueda seguir hacia adelante y que te pueda dejar usar por el Señor. Pero sí, hermano, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, como sé que lo has hecho, cuando te preguntes si estás seguro que vas para el cielo, tú dices con seguridad, sí, yo voy para el cielo porque tengo a Cristo en mi corazón y en mi vida. Y gracias le damos al Señor por lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hará. Y sigue compartiendo las buenas nuevas de salvación con todos aquellos, porque uno nunca sabe con quién uno está hablando, cuál es el propósito que Dios tiene con esa persona, pero solamente Dios nos llama a nosotros de compartir y hablar de lo bueno que Dios es en nuestra vida, y Dios también puede ser en las vidas de ellos. Pues te animo, ¿verdad?, que sigas hacia adelante, poniendo tu fe y tu confianza siempre en el Señor y sabiendo que estás vivo, porque Dios te tiene vivo con un propósito, y sé que estás muy agradecido del Señor, y sé que tu familia y también todos que estamos aquí estamos contentos de saber que estás bien y que están en el proceso de recibir un nuevo riñón, y la gloria y la honra le damos siempre al Señor. Que Dios te bendiga, joven, y para adelante, ¿verdad? Para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo. Okay. Qué grande. Eso es increíble, increíble. Gloria le damos al Señor. Hablamos después. Gloria le damos al Señor, hermanos. El poder de la oración. Dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, así también será hecho en el cielo. Y también, como oímos el testimonio del hermano, él invitó a una persona a hacer iglesia, no sabiendo las intenciones que esa persona tenía para ese día, pero solamente con una invitación a la iglesia y él llegar y orar por él, la vida de ese hombre ha sido completamente transformada. Entonces, hermano, con usted y yo compartimos las buenas nuevas de salvación, nunca es en vano. Cuando usted comparte la palabra del Señor, nunca es en vano. Porque dice la palabra que la palabra de Dios nunca retorna para atrás vacía. Dios siempre está haciendo algo, hermano, con su palabra. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y como siempre, hermano, vamos a cerrar en oración. Ya sabemos una petición por Minerva. No sé si alguien más tiene una petición. Sí, yo quería pedir oración por nuestro hermano Eliseo, que aquí la mayor parte lo conocemos, ¿no? Primero vamos a orar por la sanación y dar gracias a Dios por la sanación. Amén. Está siendo atormentado, ya van como 3 semanas, ¿no? Con una enfermedad. Primero comenzó con la espalda, ahora le dicen que es el hígado, no saben todavía qué es lo que tiene. Está atormentado, pero vamos a dar gracias a Dios por la sanación de él, y también vamos a dar gracias a Dios por la salud de mi hija Emily. Yo sé que está en las manos de Dios. Todos conocen a Eliseo, ¿verdad? El muchacho que viene y toca el piano, el hermano de Martin. Okay. Geraldo. Sí, también quería que oremos por Chris. Algunos lo conocen, que ha venido aquí. Hablé con él y él está pasando por un momento bien difícil en una separación, pero es un problema grande que él está pasando y tiene que ir a la corte el lunes y el jueves tiene 2 citas en la corte. Una restricción que le pusieron,
todo está yendo. Entonces yo hablé con él, le di unas palabras de aliento y él me dijo gracias, y pues yo le dije vamos a estar orando para que Dios lo fortalezca, y yo estoy seguro, como le dije a él, que esto va a pasar y Dios le va a dar una victoria, y que Dios conoce lo que hay en él, ¿no? En su corazón y todo. Por ahí queremos que... ¿Alguien más, hermano, tiene una petición? Pues, no vino nada, hermano, nada más. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle a nuestro pastor Daniel si nos puede llevar en oración y presentar a estos hermanos y también, ¿verdad?, el cierre de este estudio. ¿Amén? Padre amado, te damos gracias por este momento que hemos podido compartir de tu palabra. Sí, Señor. Señor, porque tu palabra fue sembrada en nuestro corazón. Sí, Señor. Padre, ahora intercedemos, nos unimos por todos estos pedidos de oración que se han puesto en la mesa. Señor, envía tu palabra, llevando sanidad a cada cuerpo, llevando restauración a cada cuerpo. Y sabemos que tu palabra no va a regresar hacia ti vacía, sino que antes va a cumplir todo lo que se ha propuesto. Padre, te damos gracias y ahora te pedimos que nos acompañe de regreso a nuestros hogares, Señor, y por esta semana que estamos a punto de comenzar, que sea una semana bendecida, que nuestra familia sea bendecida, que nuestra casa, que donde pongamos nuestras manos, sean de bendición. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo guarde, y nuevamente le damos gracias a los hermanos Washington y Emma por abrir las puertas de su hogar y tener este estudio bíblico. La semana que viene, viernes, estaremos aquí otra vez, ¿okay? A las 7:30, hermano, y como pueden ver, tratamos de empezar a las 8 y terminar a las 9:30 en punto. Gloria a Jesús. Y la semana que viene entraremos en el capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. Amén, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Muchas gracias. Un aplauso grande al Señor. Amén. Familia, redes sociales, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Hasta la próxima. Adelante, siempre adelante. En Cristo Jesús. Con mancito, hay más frutas, por favor. Ellos dijeron, así dijeron ayer, no quieren pagar. Sí, es mi sobrino, es hijo de Marco. Y Paulina, sí, es hijo de Paulina. Ok. Sí, y Mario es su esposa.